Al otro lado del Atlántico, saludamos a esta hora en Inglaterra al señor presidente, al expresidente Iván Duque, que nos acompaña porque tiene hoy presentación de su libro Fuerza y Verdad. Expresidente, gracias por estar en 6 AM. Los saludo desde Bogotá. Un saludo muy especial para usted, Gustavo, sus compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia de Caracol Radio. Hablamos de este libro hace algunos días. ¿Está ahora en versión en inglés el libro? Así es, Gustavo, aquí justamente lo tengo, Fuerza y Verdad, Strength and Truth, en inglés. Lo lanzamos hoy en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford a las 4 de la tarde, hora de Oxford. Vamos a tener un panel con muchos de los profesores con los cuales trabajamos este proyecto y vamos a tener una participación de la comunidad académica, también de estudiantes y por supuesto también de figuras de la política y la diplomacia del Reino Unido. ¿Qué es lo que más le preguntan en Inglaterra sobre lo que se vive en Colombia y sobre lo que usted refleja en su libro de lo que ha sido nuestra realidad política de los últimos años? Yo creo que siempre hay una forma muy interesante en la que se ve Colombia. Colombia es un país que siempre ha sido muy respetado en Inglaterra y hay siempre mucho interés en ver qué viene para el futuro. Obviamente hay preocupaciones pues por la información que ha salido también en los medios europeos con respecto a los comportamientos del presidente Petro y a lo que ocurre con su gobierno, pero más allá de eso yo creo que hay una sensación como de esperanza y optimismo de que después del proceso electoral se va a restablecer la confianza de los inversionistas, se va a restablecer también la inserción de Colombia con la economía internacional y por supuesto hay un gran interés en qué va a pasar con el sector energético, el sector de la salud y cómo Colombia va a recuperar también su seguridad. Entonces, creo que hay un sentimiento agridulce, la preocupación por el presente, pero optimismo frente al futuro, Gustavo. ¿Y no les preocupa la enorme pelea en que están transados todos los miembros de la política y los partidos tradicionales? ¿Cómo ve usted, por ejemplo, y cómo explica lo que está pasando en el Centro Democrático, la pelea con los de afuera, los de adentro, los internos, los dos posibles candidatos, la falta de reglas? ¿Qué está pasando en el Centro Democrático? Pues Gustavo, primero que todo, yo creo que siempre estos procesos tienen algunos niveles de traumatismo, cuando hay competencia, por supuesto a veces los tonos y los mensajes se pueden volcar hacia algo a veces agresivo o a veces polémico, pero yo espero también que el partido, como lo ha hecho tantas veces, pueda resolver esto de una forma menos traumática. Yo creo que así lo hicimos en el año 2018, donde tuvimos un proceso de encuestas, donde tuve el inmenso honor de haber salido vencedor y después ganar en la consulta abierta del mes de marzo y después llegar a la presidencia de la República. Creo que cuando esos procesos se decantan y hay una secuencia, el desenlace es un desenlace feliz. Y yo espero que así sea, que en las próximas semanas tengamos ya un candidato del partido, que ese candidato pueda ir a una consulta en marzo y que eso allá en el camino para la primera y la segunda vuelta. Obviamente esos son momentos de tensión y yo, como soy una persona que respeto la institucionalidad, creo que hay que dejar a las autoridades del partido que resuelvan esta situación de las últimas horas de manera exitosa. ¿Cómo ve el fenómeno Abelardo de la Espriella? ¿Perdón? El fenómeno Abelardo de la Espriella, ¿cómo lo ve? Primero creo que ha hecho una gran campaña, Gustavo. Uno no puede dejar de reconocer que la campaña ha sido una campaña exitosa, ha sido exitosa en los mensajes, ha sido exitosa en la forma como ha llegado a sectores de la población, ha sido una campaña que ha sabido combinar muy bien las herramientas de comunicación con la conexión de distintos segmentos. Creo que sin duda es un fenómeno muy importante. Y pues obviamente el reto que tiene hoy esa candidatura y que tienen también candidaturas de el centro derecha es cómo se puede construir un camino también de unidad, una unidad que no sea apresurada, pero que tenga los procedimientos donde se puedan superar a veces diferencias y que eso permita llegar con fuerza a la primera y a la segunda vuelta, tal como lo hicimos en el año 2018. Usted recordará que en ese momento, por esta época, yo estaba a niveles del 5, 6, 7%, gané dentro del Centro Democrático, fuimos a una consulta y de ahí salimos con un porcentaje que nos permitió ganar en la primera vuelta de manera diáfana y después ganar con más de 10 millones de votos en la segunda vuelta. Entonces, creo que esa candidatura, otras candidaturas que hay, más lo que venga en el Centro Democrático, más lo que vengan otras fuerzas políticas, deben en este momento es allanar un camino para la unidad, porque el temor que yo tantas veces he expresado, y creo que se lo he transmitido a usted,
que a veces pasa en América Latina es el narcisismo de las pequeñas diferencias, donde en la extrema izquierda se dan cuchillos, se maltratan, se insultan, pero una pequeña cosita los une, y a veces lo que pasa muchas veces en América Latina, en el centro y el centro derecha, es que coinciden en casi todo, pero una pequeña diferencia los atomiza. Yo creo que hay que poner grandeza, poner el patriotismo por delante y buscar un mecanismo de unidad. Diana Saray, la escucha desde Londres el señor expresidente Iván Duque. Expresidente Duque, ¿le preocupa el resultado de las encuestas que se conocieron ayer, donde le dan un amplio margen de triunfo a Iván Cepeda? A mí no me preocupa, Diana Saray. Yo creo que aquí hay que pasar de la preocupación a la ocupación. Y yo creo que, sin duda, esa candidatura es la candidatura del continuismo petrista. Es una candidatura que está, por lo menos en los porcentajes de lo que llamaría uno la base sólida petrista. Entonces, no me sorprende porque es una candidatura que está unificada. Yo creo que lo que hay que buscar en este momento es que todas las demás fuerzas políticas y todas las demás aspiraciones que tienen en ese momento un propósito de patriotismo, de protección de la democracia, de recuperar la salud frente al desastre de este gobierno, de recuperar la seguridad frente al desastre de este gobierno, de recuperar el sector energético frente al desastre de este gobierno, de restablecer las relaciones internacionales, deben tener una convergencia. Y tiene que esa convergencia zanjarse en democracia. Creo que esa es la forma más diáfana de hacerlo. Entonces, yo veo que se está construyendo un camino donde claramente cuando usted ve la encuesta es mayoritario el sentimiento que está en contra de todo el desastre de este gobierno, y la candidatura de Cepeda no es nada más que el continuismo petrista. Entonces, por supuesto, hay que derrotarlo en el año 2026. Allá en el Reino Unido, donde usted está para presentar la versión en inglés de su libro, también es muy respetado y recordado el expresidente Juan Manuel Santos, que ha hecho algunas declaraciones en las últimas horas, entre otras sobre candidatos como Juan Carlos Pinzón. ¿Cómo evalúa y ve esas declaraciones y esa postura en política del expresidente Santos? Pues mire, Gustavo, vamos a tocar tres temas ya que usted abre ese capítulo. Lo primero es que veo constantemente a Santos tratando de él presentarse como una adalid de la paz, diciendo que en el gobierno nuestro no se avanzó en los temas de paz y que prácticamente el gobierno mío fue el que llevó a que el proceso tuviera un triste desenlace. Yo quiero decir lo siguiente con claridad, Gustavo. Usted recordará que cuando se conmemoraron 5 años de esa firma, el secretario de la ONU estuvo en Colombia y aplaudió lo que hizo nuestro gobierno. El representante de Naciones Unidas, cuando yo empecé mi administración, dijo que ese proceso era un proceso frágil. Nosotros avanzamos en los planes de desarrollo con enfoque territorial, avanzamos en los capítulos de inversión en los territorios, avanzamos en tantos frentes que el propio Instituto Kroc, al terminar el gobierno, dijo que teníamos un nivel de cumplimiento de más del 35%. No obstante eso, nos tocó hacer reformas. Usted recordará que hicimos la reforma constitucional para que ni el secuestro ni el narcotráfico fueran delitos conexos al delito político y por ende no fueran amnistiables, y que también enfrentamos con mucha fuerza a muchas de las instancias criminales que se fortalecieron durante el gobierno Santos, que eran las disidencias de las FARC, tanto las que estaban en el sur del país como las que estaban en Venezuela. Entonces, yo creo que mal hace Santos en tratar de desconocer lo que es evidente y lo que las propias Naciones Unidas ha reconocido. Y por otro lado, en el plano político, uno ve a Santos tratando de desmarcarse de Petro, pero desmarcándose con intereses electorales, porque claramente el petrosantismo ha existido. ¿Dónde estaba Alfonso Prada, que fue ministro del Interior del gobierno Santos, en el gobierno Petro? ¿Dónde estaba Luis Gilberto Murillo, que fue ministro de Santos, en el gobierno Petro? ¿Dónde estaba Alejandro Gaviria, que fue ministro de Santos, en el gobierno Petro? ¿Dónde estaba José Antonio Campo, que fue ternado por Santos a la Junta del Banco de la República, en el gobierno Petro? ¿Dónde estaba Juan Fernando Cristo, que fue ministro del Interior de Santos, en el gobierno Petro? Entonces, claramente ahí ha habido una connivencia desde el comienzo. Usted recordará que cuando Petro ganó la alcaldía de Bogotá, cuando Santos ganó la segunda presidencia, le agradeció al alcalde de Bogotá, que era Gustavo Petro, por su apoyo. Entonces, ahí hay una relación que Santos ahora trata de distanciarla,
para tratar de evitar tener controversias con los Estados Unidos, pero claramente, como lo he dicho, el plan B de Petro es el plan A de Santos, que es construir unas candidaturas donde quieren llevar el país a un falso dilema nuevamente entre la guerra y la paz. Por eso es muy importante que más bien Santos se haga a un lado en esta coyuntura, porque él ha sido copartícipe de toda la destrucción que Petro le ha traído a Colombia. Expresidente, lo que usted plantea es que el expresidente Santos es un petrista arrepentido. Yo creo que es un petrista reprimido. Ni siquiera arrepentido, es un petrista reprimido, porque él nunca trata de dejar que sus emociones se vean, pero claramente él ha estado con Petro desde siempre. Lo estuvo cuando contó con Petro para su reelección y lo ha estado desde que empezó el gobierno Petro, donde muchos de sus alfiles más reconocidos han ocupado y ocupan ministerios, han ocupado y ocupan embajadas, y todos son estafetas del petrismo. Lo que pasa es que ahora, como la situación con Estados Unidos no le favorece, está tratando de tomar distancia, pero tiene reprimido su verdadero sentimiento de hacer alianza con Gustavo Petro. A ver, Espinosa, una inquietud muy concreta para el expresidente de algo que nos tiene a todos dando vueltas por el aire hace algún tiempo en Colombia. Sí, seguramente el expresidente, que ha mantenido un silencio muy, digamos, diplomático sobre este asunto. Expresidente, ¿es cierto que durante su gobierno, en la evaluación que hizo la Fuerza Aérea, la Fuerza Aeroespacial, el avión que tenía las mejores características para Colombia era el F-16, y en cambio el Gripen no le fue bien en esa calificación que ustedes le entregaron, ese informe, al gobierno del presidente Petro? Pues mire, Espinosa, me parece muy importante su pregunta, porque primero que todo, cuando empezó nuestro gobierno, teníamos ya una información que venía del gobierno anterior de la necesidad de renovar la flota aérea de combate. Como usted sabe, teníamos aviones Kafir, aviones que venían desde los años 70, que habían tenido actualizaciones. Yo tuve además el inmenso honor de hacer un sobrevuelo en uno de los Kafir, saliendo de Palanquero con uno de los colonias, donde me mostraron los equipos, y era clarísimo que esos equipos debían reemplazarse. Entonces empezamos un proceso riguroso y yo puse dos condiciones. La primera, que cualquier negociación tenía que ser de Estado a Estado, de tal manera que se garantizara la transparencia y que no existieran intermediarios ni gestiones de tipo corporativo. Y la segunda, que cualquier adquisición tenía que tener un fortalecimiento de las capacidades estratégicas y poder compartirlas. En virtud de eso, se estableció que la mejor opción eran los F-16. Se negociaba Estado a Estado con los Estados Unidos. Ojo, eso no era como ir una mañana a negociar, requería ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, nos dio la aprobación, empezamos ese proceso, y lo que truncó ese proceso fue el inicio de la guerra en Ucrania, donde muchos de los aviones que íbamos a recibir, que ahora se cuestiona, que dicen que eran de segunda mano, pues muchos de esos aviones no se compran nuevos, se compran de segunda, pero con muy buena capacidad, y por eso, por el monto que el gobierno actual ha comprado un menor número de aviones, íbamos a comprar 24, muchos venían de Dinamarca, y esos aviones tenían soporte, apoyo de los Estados Unidos, formación de pilotos, y como es un avión que Estados Unidos tiene, en un caso extremo donde Estados Unidos tuviera que apoyar a Colombia, teníamos la capacidad de traer también respaldo adicional. Por eso siempre se favorecieron los F-16. Al haber empezado la guerra en Ucrania, ese proceso se dilató, y por eso decidí yo personalmente no seguir adelante con ellos, porque esos aviones no se verían en Colombia sino por allá en el año 2029 por la coyuntura. Pero usted me menciona lo de los Gripen, y sin lugar a dudas los Gripen nunca fueron ni la primera opción ni una opción estratégica, y en el caso actual se están comprando menos aviones que los que nosotros íbamos a comprar por un monto quizás similar o mayor. Y lo otro no es una negociación Estado a Estado, sino lo que hay hoy es una negociación Estado a empresa, que por supuesto abre muchos capítulos a discusión y debate. Esa es la verdad sobre ese proceso, Espinosa. Es el expresidente Iván Duque, que está en Oxford presentando hoy su libro en inglés. ¿Lo acompaña alguno de los profesores con los que tuvo conversaciones mientras hizo el libro? Sí, Gustavo, hoy vamos a tener la presencia del profesor Sultan Munar, que ha sido cabeza del Departamento de Neurociencia, uno de los expertos más importantes del mundo sobre el funcionamiento del cerebro,
Va a estar con nosotros Catherine Blandel, una astrofísica, quizás una de las expertas más importantes del mundo frente a los agujeros negros. Estará el historiador Peter Frankopan, estará también el historiador Eugene Rogan, el filósofo Joe Wolf, la experta en literatura Noel Sugimura, y vamos a tener también la presencia de Paul Collier, uno de los economistas sociales más importantes del mundo, y obviamente contando también con Nairi Woods, la decana de la Escuela de Gobierno, y de Karthik Ramana, uno de los expertos en liderazgo más importantes de esta universidad. Cada una de esas conversaciones es muy interesante porque hablamos sobre el futuro del humanismo, entendiendo por el humanismo esa condición que nos tiene que obligar siempre a buscar una mejor sociedad. Y como lo digo en el prólogo, lo que nos debe preocupar hoy no es tanto que las máquinas quieran comportarse como los humanos, sino que los humanos quieran comportarse como las máquinas, perdiendo la sensibilidad, la capacidad de concertación y la capacidad de siempre buscar soluciones estructurales a nuestros principales retos. De tal manera que estoy muy contento de este libro. Aquí se lo muestro nuevamente: Strength and Truth, Fuerza y Verdad, que se lanzó en español hace 4 meses. Hoy empieza también a distribuirse en el mercado angloparlante en todo el mundo. Expresidente, gracias por atendernos. Mucha suerte con el libro en el Reino Unido y en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo muy especial para usted, para todo su equipo. Y ahí veo a Diana Saray, que no la veía desde cuando la visitaba en Bucaramanga, allá en Vanguardia. Ella sí, está aquí, desde Bucaramanga está siempre acompañándonos. Hay que hacer la versión bumanguesa del libro, porque tienen también su propia jerga. La versión santandereana. Santandereano, sí, señor. Chao, doctor Duque. Gracias, presidente. Chao, que les vaya muy bien.